Mis manos estaban firmes. Dejé mi taza de café sobre la barra de la cocina, miré por la ventana hacia el encino que planté el año en que nació mi hijo, y pensé en lo que iba a hacer esa noche. No estaba enojado. No había estado enojado en mucho tiempo. El enojo es ruidoso y un desperdicio, y yo había aprendido hace décadas que cuanto más callado estás, con más cuidado debería estar prestando atención la gente. Mi nombre es Ricardo. Tengo 63 años. Uso la misma marca de botas de trabajo que he usado desde que tenía 22. Manejo una camioneta que tiene 11 años y funciona perfectamente porque yo mismo le doy mantenimiento. Mis manos están encallecidas. Mi espalda carga la memoria de 40 años de trabajo físico. Hablo claro. Escucho con cuidado, y ni una sola vez en mi vida me he presentado diciéndole a alguien lo que poseo. Esa noche era la cena de graduación de mi hijo Daniel. Acababa de terminar su maestría en el TEC de Monterrey, 5 años de clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo, lo cual yo consideraba un logro mucho mayor que si simplemente hubiera asistido de tiempo completo con el dinero de alguien más. Estábamos celebrando en un restaurante que su novia había elegido. Su nombre era Mariana. La había visto 4 veces. Quiero ser justo con Mariana. Era inteligente. Se vestía bien. Venía de una familia de las Lomas que tenía dinero, o que al menos se presentaba como si lo tuviera. Hablaba con la cuidadosa precisión de alguien que había sido entrenada desde la infancia para sonar de cierta manera en ciertos lugares. Nada de eso es un defecto. He conocido a personas excelentes de familias ricas, y he conocido a personas difíciles de familias pobres. No juzgo a la gente por dónde empieza, pero había observado a Mariana, en esos 4 encuentros, observarme a mí. La forma en que miraba mis botas. La forma en que sus ojos recorrían mi camioneta cuando llegué al restaurante la primera vez. La forma en que me preguntó una vez, con una sonrisa que era casi convincente, ¿a qué me dedicaba? Estoy retirado, en la construcción, le dije. Ah, dijo ella. Esa sola sílaba cargaba con un párrafo entero de opinión. Su padre, Gerardo, era socio principal en un despacho corporativo en Paseo de la Reforma. Era el tipo de hombre que mencionaba su firma en los primeros 3 minutos de cualquier conversación, que usaba un reloj que costaba más que los coches de la mayoría de la gente, y que se reía de cosas que no eran graciosas cuando las personas correctas estaban en la habitación. Me lo habían presentado 6 semanas antes en un almuerzo que la madre de Mariana había organizado. Me había estrechado la mano brevemente, mirando un poco por encima de mi hombro, y pasó el resto de la tarde hablándole a Daniel sobre trayectorias profesionales y el valor de los contactos correctos. No me había hecho ni una sola pregunta. Eso estaba bien. Estaba acostumbrado. Hombres como Gerardo habían subestimado a hombres como yo toda mi vida. Y ni una sola vez eso me había frenado. La cena de graduación fue en un restaurante de cortes en Polanco. Un salón privado al fondo. 12 personas. Daniel y Mariana. Gerardo y su esposa, Carolina. El hermano de Mariana, Tomás, y su esposa. 2 de los amigos de Daniel de la maestría. El viejo compañero de cuarto de Daniel de la universidad. La novia de su compañero. Mi vecina, doña Margarita, que había sido como una tía para Daniel desde que su madre falleció. Y yo. Llegué en mi camioneta. Llevaba un pantalón de vestir oscuro, una camisa de botones limpia y mis zapatos buenos de piel. No zapatos de diseñador en el sentido de Gerardo, sino zapatos honestos, de calidad y bien cuidados. Llevaba un regalo para Daniel en un sobre sencillo en el bolsillo de mi saco. No había traído nada más. Nos sentamos. La plática fluyó como suele hacerlo en estas cenas, cálida y general al principio, y luego acomodándose poco a poco en las conversaciones que la gente realmente quería tener. Daniel estaba feliz. Esa era la única cosa en toda la habitación que me importaba. Mi hijo había trabajado duro, y merecía sentirse orgulloso. Gerardo pidió la botella de vino más cara del menú y se aseguró de que todos en la mesa se dieran cuenta de que lo había hecho. Di un breve brindis que fue cálido hacia Daniel y sutilmente instructivo, de esa manera en que ciertos hombres no pueden evitar ser cuando sienten que son la persona más exitosa en la habitación. Habló sobre la importancia de tener mentores, de encontrar el despacho correcto, de entender que en el mundo profesional las relaciones son la moneda de cambio. Daniel le agradeció con cortesía. Doña Margarita se inclinó hacia mí y me susurró.
No le pregunto sobre qué escribió Daniel realmente su tesis. No, le dije. No lo hizo. Ordenamos. La comida estuvo buena. La noche avanzaba bastante bien. Daniel contó la historia de su presentación final, un proyecto de titulación sobre modelos de inversión en bienes raíces comerciales, y sus dos amigos de la maestría hicieron buenas preguntas y parecían genuinamente interesados. Gerardo asentía a intervalos con la expresión de un hombre que ya ha llegado a cada destino que se está describiendo. Entonces Tomás, el hermano de Mariana, se volvió hacia mí. Tomás tenía 38 años. Trabajaba en capital privado en Santa Fe. Tenía esa confianza particular de alguien a quien se le había dado acceso temprano al dinero y se había convencido a sí mismo de que era evidencia de su propia capacidad. No era una mala persona, creo, pero nunca había estado en un lugar donde no fuera el hijo de su padre, y eso lo había moldeado de maneras que él ni siquiera sabía cuestionar. Y bueno, Ricardo, me dijo, lo suficientemente fuerte como para que la mesa se callara. Mariana me cuenta que estabas en la construcción. ¿Cómo se ve el retiro? Pesca. Golf. Había un tono por debajo de la pregunta. No cruel, exactamente. Más bien el tono que usas cuando le hablas a alguien y le haces el pequeño favor de incluirlo en la plática. Me mantengo ocupado, le respondí. Me imagino, dijo él, y se volvió de nuevo hacia Gerardo. Gerardo había estado escuchando. Bajó su copa de vino y me miró con la expresión de un hombre que decide si continuar una conversación o simplemente dejarla morir por sí sola. La continuó. Ricardo, sé honesto conmigo, y pregunto esto solo porque Daniel va a ser parte de nuestra familia pronto, y quiero entender de dónde viene. Trabajaste en la construcción toda tu vida, lo criaste tú solo después de que su madre falleció. Eso es admirable, genuinamente. Pero Daniel tiene un potencial real, y el mundo al que está entrando ahora, el mundo en el que vive Mariana, en el que vivimos nosotros, funciona con un conjunto diferente de reglas, diferentes conexiones, diferentes expectativas. Hizo una pausa. Solo quiero asegurarme de que tenga la guía correcta de ahora en adelante, de personas que entiendan ese mundo. La mesa se quedó en silencio. La expresión de Daniel había cambiado. Miraba a Gerardo con algo cuidadoso y muy controlado en el rostro. Levanté mi vaso de agua. Bebí un trago lento. Lo volví a poner en la mesa. Gerardo. Le dije. Agradezco tu preocupación por mi hijo. Lo dije de forma sencilla. Sin alterarme. Y luego me giré hacia el amigo de Daniel, Marcos. Y le hice una pregunta sobre el tema de su tesis. La plática se reanudó, pero Gerardo no había terminado. Más tarde en la cena. Después de los platos fuertes. Antes del postre, se recargó en su silla con su copa de vino y dijo, casi dirigiéndose a toda la mesa en general, ¿saben cuál es la diferencia entre los hombres que construyen cosas y los hombres que son dueños de las cosas? Los hombres que son dueños de las cosas. ¿Entienden? El apalancamiento. Entienden que el activo nunca es el edificio. El activo es lo que el edificio produce. La mayoría de la gente en los oficios nunca llega a comprender eso. Me estaba mirando cuando lo dijo. Tomás sonrió. Mariana miró de reojo a su padre, y luego bajó la vista hacia su plato. Daniel soltó su tenedor, y algo cambió dentro de mí, no hacia el enojo, quiero ser muy claro en esto, porque lo que pasó después no tuvo nada que ver con el enojo. Lo que cambió fue una simple decisión, una decisión silenciosa, sin complicaciones, completamente deliberada. Metí la mano en el bolsillo de mi saco. Saqué una sola tarjeta de presentación. La puse boca abajo sobre la mesa frente a mí, y ahí la dejé. Gerardo se dio cuenta. La miró de reojo, pero no dijo nada. Gerardo, le dije. Mencionaste el apalancamiento. ¿En qué está concentrado tu portafolio actual, si no te importa que pregunte? Acciones. Bienes raíces. Sonrió de esa forma en que la gente sonríe cuando cree que una pregunta confirma algo. Bienes raíces comerciales, principalmente. El corredor de paseo de la Reforma. Y Santa Fe. Oficinas y uso mixto. Tenemos 2 edificios en Interlomas y una posición significativa en un desarrollo que se está levantando en Mítica. El proyecto de Mítica es el de uso mixto sobre Avenida Universidad. O el que está más cerca de Coyoacán. Hizo una pausa. Por la zona de Coyoacán.
¿Por qué? ¿Lo conoces? Conozco la zona, le respondí. ¿Cuál es el equipo de desarrollo de ese proyecto? ¿Quién está cargando con la deuda de construcción? Tomás frunció un poco el ceño. Gerardo bajó su copa de vino. Es una sociedad con una desarrolladora regional, dijo Gerardo. Grupo Meridiano. ¿Por qué lo preguntas? Asentí lentamente. Las proyecciones de las tasas de capitalización en ese corredor se han estado comprimiendo. Mucho de ese producto de uso mixto que cuadraba al 5,5 hace 2 años es una conversación muy distinta con los costos de financiamiento de hoy. ¿Cuál es la base? Hubo un silencio. Gerardo se quedó mirándome. ¿Cómo sabes sobre la compresión de tasas en ese submercado? Preguntó Tomás. Le di la vuelta a la tarjeta de presentación. Decía: Ricardo Cárdenas. Grupo Capital Cárdenas. Fundador y socio director. Debajo de eso, un número de teléfono y una página web. La deslicé por la mesa hacia Gerardo. La levantó. La leyó. Me miró. Capital Cárdenas. Dijo lentamente: hemos estado en el desarrollo y adquisición de bienes raíces comerciales desde 1988, le dije. Empezamos con la remodelación de una casa en Puebla. Actualmente manejamos unos 60 millones de dólares en activos comerciales en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro. Oficinas, naves industriales, algo de comercio al por menor. Hemos hecho desarrollo en el corredor de Interlomas, probablemente a unas cuantas cuadras de tus edificios. Hice una pausa. El activo nunca es el edificio, Gerardo. Tienes razón en eso. Pero, por lo general, las personas que mejor entienden eso son las que, para empezar, construyeron los edificios. La mesa se quedó en absoluto silencio. Daniel me estaba mirando. Su expresión era algo que no había visto en el rostro de mi hijo en muchos años. Cuando tenía 9 años y le enseñé a clavar un clavo correctamente, no la primera vez. No con el éxito inmediato, sino esa vez en que finalmente entendió el movimiento, lo hizo bien y levantó la vista para mirarme, había tenido esa misma expresión. Carolina, la esposa de Gerardo, dijo en voz baja. No tenía idea. No suelo mencionarlo, le respondí. No me parece que sea la cosa más importante sobre una persona. Gerardo seguía sosteniendo mi tarjeta de presentación. Su rostro había hecho algo complicado y ahora estaba buscando el camino de regreso hacia la compostura. Tomás había dejado de sonreír. Mariana miraba a su padre con una expresión que yo no podía descifrar del todo. En parte sorpresa. En parte algo más. Algo que parecía haber estado ahí por mucho tiempo. Y que apenas ahora encontraba una salida. Daniel. Dijo Gerardo finalmente. Nunca lo mencionaste. Usted nunca preguntó sobre su trabajo, señor. Dijo Daniel. Su voz era pareja, no descortés. Pero completamente clara. En todo el tiempo que Mariana y yo hemos estado juntos. Nunca le ha hecho a mi padre una sola pregunta sobre su trabajo. Una vez me preguntó a qué se dedicaba. Le dije que a la construcción. Usted asintió y cambió de tema. Gerardo miró a mi hijo. Eso no, empezó a decir. No estoy enojado. Lo interrumpió Daniel. Solo quiero ser preciso. Puse mi mano brevemente sobre el brazo de Daniel. No para detenerlo. Solo para estar ahí. Gerardo. Le dije. Quiero ser directo contigo porque creo que es más respetuoso que andar con rodeos. Hiciste algunas suposiciones esta noche que he escuchado que hacen sobre mí toda mi vida. Hombres con buenos trajes han hablado por encima de mí, a mi alrededor y a mis espaldas desde que tenía 30 años sacando permisos en las oficinas del municipio. Solía doler. Ahora me resulta sobre todo información muy útil. Gerardo miró la tarjeta de presentación otra vez. 60 millones en activos. Dijo. Más cerca de 68 ahora, dependiendo de cómo valores el portafolio industrial. Uno de los edificios donde tu firma renta oficinas, el complejo de la Torre Meridiano sobre Periférico, ese fue un desarrollo de Capital Cárdenas. Lo vendimos en 2019. Tu firma ha estado en ese edificio durante 11 años. Hice una pausa. No digo esto para avergonzarte. Lo digo porque creo que es una ilustración útil del punto que estabas haciendo sobre el apalancamiento.
Tomás hizo un sonido que no llegó a ser una palabra. Gerardo dejó la tarjeta de presentación sobre el mantel. Se quedó callado por un largo momento. Carolina se estiró y le tocó el brazo. Ricardo. Dijo Gerardo por fin, y su voz había cambiado, no sonaba teatral, ni con una humildad actuada. Simplemente más apagada. Te debo una disculpa. No me debes nada, le contesté. He tenido una vida muy buena, Gerardo. Crié a un hijo del que estoy genuinamente orgulloso. Y lo dice honestamente. Y nunca necesité la opinión de nadie sobre mis botas para sentirme bien acerca de dónde estaba parado. Pero soy el padre de Daniel. Y eso me importa más que cualquier otra cosa en esta mesa. Así que lo que espero que te lleves de esta noche es que cuando Daniel se acerque a ti en el futuro como colega, como yerno, como profesional, sabrás que él viene de algo sólido. Gerardo asintió lentamente. Llegó el postre. La plática se reanudó. Con cuidado al principio. Y luego gradualmente más cálida. Al final de la noche, Gerardo me dio la mano. Realmente me la estrechó esta vez. Con ambas manos. Y la sostuvo por un momento más de lo necesario. Tomás me hizo 3 preguntas específicas sobre bienes raíces industriales en el corredor del Bajío y escuchó atentamente las respuestas. Mariana abrazó a Daniel más tiempo de lo habitual cuando nos estábamos poniendo los abrigos. Afuera, en el estacionamiento, Daniel me acompañó hasta mi camioneta. Nos quedamos ahí parados un minuto sin hablar, que es algo que siempre nos ha resultado cómodo hacer. ¿Lo supiste toda la noche?, me dijo. Tenía una idea de hacia dónde iba la cosa. Le respondí. ¿Por qué no dijiste nada antes? Pensé en eso. Porque antes no habría importado tanto. Algunas lecciones necesitan recorrer toda la distancia para aterrizar bien. Se quedó callado un momento. Debí haber dicho algo antes sobre quién eres. Sobre lo que construiste. No tendrías que haber necesitado hacerlo, le dije. Esa es la lección. Me miró. Papá. Construiste $68 millones en activos en 40 años. Y todavía le das mantenimiento a tu propia camioneta. La camioneta funciona bien, le dije. Soltó una carcajada real. Del tipo que viene de algún lugar muy profundo. Y me abrazó de la forma en que solía hacerlo cuando era lo suficientemente pequeño como para que sus brazos no lograran rodearme por completo. Manejé a casa. El encino en el jardín delantero se veía oscuro contra el cielo de la noche. Me preparé una taza de café, me senté en el pórtico y escuché cómo el vecindario se sumergía en el silencio. Pensé en lo que Gerardo había dicho. El activo nunca es el edificio. Tenía razón en eso. He creído eso durante toda mi carrera, aunque llegué a ello desde la dirección opuesta, no desde la teoría financiera, sino desde la realidad física de estar parado en un lote baldío y entender que todo lo visible, rentable que eventualmente ocuparía ese espacio iba a existir primero en la mente, en las manos y en la voluntad de las personas que lo construyeran. Pensé en Daniel. En la tesis sobre modelos de inversión en bienes raíces comerciales por la que su futuro suegro nunca le había preguntado. En los 5 años de clases nocturnas y en el hecho de que cuando Daniel finalmente caminara por ese escenario, el conocimiento que llevaba consigo era real y se lo había ganado a pulso, y nadie podría venir a comprimir su tasa de capitalización ni ajustarlo a las condiciones del mercado. 3 días después, Gerardo me llamó. Me pregunto si estaría dispuesto a almorzar. Solo nosotros dos. Nos vimos en un lugar que yo elegí, un café tradicional en Coyoacán al que he ido desde finales de los 90, donde el café se sirve en tazas de cerámica gruesa y nadie lleva un reloj digno de mención. Gerardo llegó con su traje, miró el menú y pidió las enchiladas suizas sin dudarlo. Platicamos durante 2 horas. Era, cuando no estaba actuando para un público, un hombre genuinamente inteligente. Él también había construido algo real, a su propia manera. A lo largo de una larga carrera. Había hecho suposiciones sobre mí que estaban equivocadas, y sabía que estaban equivocadas, y lo digo claramente y sin excusas. Lo cual respeté. Le conté sobre la primera propiedad que compré en mi vida, una vecindad en ruinas en Puebla en 1988, que compré por el equivalente a $14,000 con dinero que había ahorrado durante 6 años armando estructuras para casas.
Le hablé de los 18 meses que pasé reconstruyéndola por las noches y los fines de semana mientras trabajaba a tiempo completo, y del día en que renté ambas unidades y entendí por primera vez lo que se sentía que el dinero trabajára en lugar de solo yo. Me escuchó de la forma en que Daniel había descrito que quería que Gerardo escuchara, sin estar esperando su turno para hablar. Al final del almuerzo, me dijo. Pasé 30 años creyendo que la señal de competencia era un cierto tipo de presentación, un cierto vocabulario, una cierta credencial. No sé qué hacer con el hecho de que tengo 61 años y aparentemente sigo aprendiendo que estaba equivocado en eso. Haces lo que haces con cualquier falla estructural que descubres. Le dije. No tiras todo el edificio. Refuerzas los cimientos y sigues construyendo. Sonrió ante eso. Fue una sonrisa de verdad. Mariana y Daniel están comprometidos ahora. El anillo era de la abuela de Daniel, montado de nuevo por un joyero en San Miguel de Allende. Gerardo me dijo en una cena posterior que había investigado un poco sobre Capital Cárdenas después de aquella noche en el restaurante, y que al parecer había pasado bastante tiempo en nuestra página de historial de proyectos. El complejo de la Torre Meridiano. Me dijo. 11 años en tu edificio. 11 años. Asentí. Quiero que sepas. Añadió. Que no soy un hombre fácil de sorprender. No le respondí. Me imagino que no lo eres. Tomás me llamó 2 semanas después de la cena de graduación. Tenía una pregunta sobre una adquisición industrial que su fondo estaba evaluando en Monterrey. Platicamos durante 45 minutos. Debajo de toda esa actuación, es una persona curiosa. Hace buenas preguntas cuando deja de intentar demostrar que ya se sabe las respuestas. Tengo 63 años. He construido cosas con mis manos y con mi mente. Y con paciencia. Y con esa terquedad tan particular que surge de haber sido subestimado por suficientes personas durante suficientes décadas, hasta que te deja de importar su valoración y te empieza a importar únicamente el trabajo. Manejo una camioneta de 11 años. Uso botas de trabajo. Nunca en mi vida me he presentado diciéndole a alguien lo que poseo. También conozco la tasa de capitalización de casi cualquier submercado comercial en un radio de 4 estados. Puedo leer un juego de planos de construcción más rápido que la mayoría de los arquitectos. Y he estado durante 35 años, construyendo en silencio algo que sobrevivirá a cada suposición que cualquiera haya hecho jamás sobre de lo que es capaz un hombre en mi posición. Daniel sabe todo esto. Siempre lo ha sabido. Simplemente esperó. Con la paciencia que intenté enseñarle. Esperó el momento correcto para dejar que la habitación entera se enterara. Estoy orgulloso de él por eso. El encino va muy bien. Pedí que lo revisaran la primavera pasada. Sistema de raíces sano. Buena extensión de la copa. Sin enfermedades. Lo planté en el otoño de 1988. El mismo año que compré la vecindad en Puebla. El mismo año en que empezó todo. Algunas cosas, si las plantas bien y les das tiempo, crecen hasta convertirse en algo sustancial sin que nadie necesite hacer un anuncio al respecto. Eso siempre me ha parecido lo correcto. Eso siempre me ha parecido suficiente.